Hola, hoy vamos a meternos de lleno en una de las preguntas más fundamentales que existen, para analizar un caso lógico sobre la existencia de Dios, basándonos únicamente en el material que tenemos como fuente. Y todo arranca con esta pregunta. Es la pregunta filosófica por excelencia, una que ha mantenido ocupados a pensadores por siglos. Este es en realidad el punto de partida para buscarle una explicación a todo lo que existe. Lo que vamos a seguir es en esencia una búsqueda de respuestas que se presenta como un viaje, tanto personal como universal, para encontrarle un significado a las cosas. De hecho, refleja la propia travesía del autor de nuestra fuente a través de muchísimos libros y artículos. A ver, es clave entender algo. Lo que viene ahora no son solo ideas al azar. Según nos cuenta la fuente, es el resultado de una investigación muy metódica, como si se fueran juntando las piezas de un rompecabezas muy complejo para ver al final qué imagen se forma. Y esto nos lleva a una idea central del argumento. La ciencia, a pesar de ser una herramienta increíblemente poderosa, tiene su propio campo de juego. Opera dentro de un dominio específico, y por su misma naturaleza, simplemente no puede responderlo todo. Fíjense en esta distinción, que es fundamental. Por un lado, la ciencia, que se ocupa de lo físico, lo que podemos medir, y por otro, la metafísica, que explora conceptos que van más allá, a los que llegamos usando la pura razón, no un instrumento de medición. Pensemos en este ejemplo que usa la fuente, que es brillante. Ilustra perfectamente ideas como el amor, la belleza, la justicia. Son cosas reales, claro que sí, son parte de nuestra experiencia, pero existen en un plano que va más allá de lo puramente físico, de lo que la ciencia puede medir. Entonces, el punto al que se quiere llegar es este. Herramientas como la lógica o las matemáticas no son objetos que podamos tocar, son ideas, son puramente racionales y, sin embargo, son absolutamente esenciales para poder entender cómo funciona la realidad. Bueno, con esa base, ahora sí, entremos al corazón del argumento lógico que presenta la fuente sobre la existencia de Dios. Técnicamente se le conoce como el argumento cosmológico levinciano. Ok, aquí está la estructura formal, es muy clara. 3 premisas que llevan a una conclusión. Pero, ojo, la clave de todo es que la conclusión solo se sostiene si cada una de estas 3 premisas es verdadera. Así que vamos a examinarlas paso a paso. La primera premisa se basa en una idea muy intuitiva, el principio de causalidad. La fuente pone una analogía. Si alguien se encuentra un reloj en medio del bosque, no piensa, apareció de la nada. No, su existencia pide a gritos una explicación. Pues lo mismo, según el argumento, pasa con el universo. Y este punto es súper importante porque se adelanta a una objeción muy común desde la ciencia. La fuente argumenta que incluso en el mundo cuántico, las partículas no surgen de la nada absoluta, sino de un vacío que ya es algo, un campo de energía. Y esto, según se plantea, en realidad refuerza el principio de causalidad. Muy bien. Para que todo el argumento funcione, hay que demostrar algo fundamental, que el universo no ha existido desde siempre, porque si tuvo un comienzo, entonces, por lógica, necesita una causa que lo haya iniciado. Aquí la fuente introduce un argumento filosófico que es fascinante. Propone que imaginemos una fila de fichas de dominó que se extiende infinitamente hacia el pasado. Si el pasado fuera de verdad infinito, para que la ficha del ahora pueda caer, primero tendrían que haber caído un número infinito de fichas antes que ella. Y aquí está el remate del argumento. Es una imposibilidad lógica atravesar una serie que es infinita. Simplemente no se puede llegar al final de algo que no tiene final. La conclusión, el pasado tiene que ser finito. El universo tuvo que tener un punto de partida. Y no es solo filosofía. El material también presenta evidencia científica. Por un lado, el Big Bang, que apunta a un comienzo claro, y por otro, la termodinámica, que nos dice que si el universo hubiera existido desde siempre, a estas alturas ya se habría quedado sin energía útil. Ok, entonces, si se parte de la idea de que el universo tuvo un comienzo y por lo tanto necesita una causa, la pregunta lógica que sigue es, ¿y cómo es esa causa? Esto se intenta definir por deducción. Estas características no salen de la nada, se deducen lógicamente. Por ejemplo, si creó la materia, no puede ser material. Si creó el tiempo, tiene que estar fuera del tiempo. Este razonamiento deductivo sigue hasta llegar a la idea de una causa poderosa, personal e inteligente. Y es a este conjunto de atributos que la fuente le da el nombre de Dios.
A ver, y aquí la fuente hace una aclaración muy importante. Esto no es lo que se conoce como el Dios de los huecos, o sea, usar a Dios para explicar lo que la ciencia aún no sabe. Al contrario, se afirma que esta es una conclusión que se deriva lógicamente de las premisas que ya se establecieron. Una vez que se describen las características de esta primera causa, el razonamiento da un último paso: conectar este concepto, que es bastante filosófico, con una figura histórica muy concreta. Y esta es la conexión final que se establece en el material. Se identifica a ese creador que fue deducido con la lógica anterior con la figura histórica de Jesús de Nazaret, presentándolo como la conclusión natural de esta cadena de razonamientos. Y con esto cerramos el análisis de este argumento. Pero más allá de estar de acuerdo o no, quizás queda una pregunta flotando en el aire. ¿Qué nos dice esta búsqueda constante de una primera causa sobre esa necesidad tan humana de encontrarle un porqué, un sentido a nuestra existencia?